Bien, ¿me escuchan? Sí, señor. ¿Todos? ¿Se me oyen? Por favor, confírmenme. Sí, señor. Sí, señor. Primero que todo, nuevamente, buenas tardes a todos y todas que no haya saludado antes. Eh, Después de haber discutido nuestra sesión anterior sobre algunos aspectos particulares del método, la regla de sustitución para calcular integrales, hoy vamos a empezar a abordar un nuevo método de integración, que es el que se conoce como el método de integración por partes. Antes de entrar de lleno con respecto a ese método, yo quisiera hacer algunas consideraciones con respecto a este proceso de calcular integrales. Y fundamentalmente quiero centrarme en discutir acerca de la pertinencia de un método en específico a la hora de calcular una integral. De alguna manera, y esta es, digamos, que una de las dificultades que tiene este proceso de integración, es que no hay, por decirlo de alguna forma, como un esquema o un proceso para calcular cualquier integral, o mejor dicho, la integral de cualquier función que a uno le pongan al frente. Es decir, no hay como una secuencia de criterios que me digan, mire, si usted tiene esta integral, aplique este método; si tiene esta otra integral, aplique este otro método. De alguna forma, el proceso de calcular integrales es un proceso que requiere cierta intuición con respecto a el funcionamiento de las integrales. Cuando nosotros discutíamos la regla de sustitución, nosotros establecimos como una fórmula o un proceso y establecimos como una especie de criterio para determinar cuándo funcionaba la sustitución. Sin embargo, según vimos la clase anterior, ese criterio es bastante amplio y hay varios casos en los cuales hay que ajustar las integrales a través de procesos aritméticos, a través de procesos algebraicos, para poder calcular o aplicar ese método de sustitución en una integral específica. Sin embargo, y es aquí donde surge tal vez el problema, es muy difícil determinar cuándo efectivamente no funciona de ninguna manera la regla de sustitución. Es decir, si uno ve que hay una integral que cumple con el criterio, pues uno dice, ahí le aplico la regla de sustitución y a partir de eso calculo la integral que necesita. Pero pasa muchas veces que uno ve una integral, y eso pasaba la clase pasada, que a priori no parece tener nada que ver con la regla de sustitución, pero a partir de cierto ingenio y de cierta habilidad con respecto a la manipulación de la integral, nosotros podemos determinar cómo aplicar la regla de sustitución. Naturalmente, hay muchas integrales que no responden
ni bajo manipulación, ni bajo arreglo, ni bajo ajuste a la regla de sustitución. La regla de sustitución no es una regla universal. Y eso es algo que yo quiero clarificar en este momento. Yo no puedo aplicarle sustitución a cualquier integral que a mí me presente, porque hay integrales en las cuales de ninguna forma va a caber ese criterio para aplicar la regla de sustitución. Entonces, ese ejercicio de identificar si un método funciona o no funciona en una integral específica es un proceso complejo, que la única manera que yo veo que nosotros podemos llegar a manejar de manera más o menos o bastante eficiente ese proceso de determinar un método para una integral es viendo ejemplos y haciendo ejercicios y mirando y fallando e intentando un método, tratando por un lado, por el otro, hasta que eventualmente nosotros podamos identificar cuál es el método que realmente me funciona para calcular esa integral. Esto que les estoy comentando, para mí tiene el propósito de ubicarlos con respecto al tipo de proceso que estamos desarrollando. No es un proceso como la derivación, donde uno tiene como unas reglas muy concretas para derivar cualquier función, donde casi que uno ve cualquier función y tiene como una secuencia de pasos para aplicar, por eso derivar es relativamente fácil, sino que acá hay que tener cierta habilidad y cierto ojo, por llamarlo de alguna forma, para ir identificando el método que posiblemente vaya a funcionar, tratar de aplicarlo y ver sobre la marcha si el método efectivamente funciona. Entonces es muy importante que tengan eso en cuenta. Naturalmente la manera de adquirir ese ojo y esa intuición es trabajando y trabajando y haciendo ejercicios con respecto a las integrales. Con respecto a la aplicabilidad o funcionalidad del método de sustitución para calcular integrales, es decir, de verificar si efectivamente ese método me va a funcionar, yo quiero traer a colación este ejemplo que nosotros estamos viendo aquí en pantalla. El ejemplo de una integral relativamente sencilla en el sentido de su presentación, es decir, es una función que no es para nada estrambótica, es simplemente el producto entre x y e a la x, y quisiera preguntarme, o quisiera que nos preguntáramos sobre esa integral, si ahí aplica o podría aplicar la regla de sustitución, si hay alguna forma de manejar como ese método o esos criterios que nosotros presentábamos para aplicar sustitución para esa integral. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Será que hay alguna forma de manipular esa integral para calcularla por sustitución? Por la única regla que hasta el momento tenemos. ¿Será que sí? ¿Será que se puede hacer por sustitución? ¿O será que definitivamente no hay manera de cuadrar esa integral para aplicar esa regla de sustitución? ¿Qué opinan? Por el momento serían solo opiniones, porque como les digo, no hay un criterio totalmente directo que me permita decir sí o no podemos aplicar una regla específica. Simplemente es cuestión como de observar qué es lo que podemos hacer con la integral. ¿Qué creen ustedes? Quiero que me den sus respuestas hacia el ojo de lo que se les viene a la cabeza. ¿Será que sí podemos aplicar sustitución? ¿Será que no? Y si ustedes opinan que se puede aplicar, ¿cómo considerarían que deberíamos o podríamos aplicar ese método para esta integral? Yo diría que no. No.
¿Qué opinan los demás? ¿Están de acuerdo con él? Yo estoy de acuerdo con el profe. Efectivamente, esta integral, y eso es como les digo, algo a veces un poco complicado de realmente verificar sin lugar a dudas, pero sí es bastante intuitivo que acá no podemos aplicar sustitución. Es decir, yo no veo y no hay forma, y eso yo creo que es bastante claro, de construir una estructura para el proceso de integración que me permita convertir eso en lo que requiere sustitución, que es una compuesta multiplicada por la derivada de la interna de esa compuesta. Si ustedes miran esta integral, esta x solita, pues no es una compuesta, esta exponencial puede ser una compuesta, pero la interna sería x y la derivada de x es 1 y no hay forma de convertir este x en un 1 haciendo uso de procesos aritméticos y algebraicos como los que hemos establecido hasta ahora. Entonces, ese ejercicio de identificar si un método funciona o no funciona es un ejercicio que hay que hacer con muchísimo cuidado. Siempre, siempre, siempre uno tiene como que intuir y tratar como de revisar y tratar de intentar aplicar un método para ver que efectivamente no funciona. Hay unos criterios que como que le delimitan a uno el problema, pero realmente esto toca hacerlo siempre sobre el terreno. Entonces, si no se puede hacer por sustitución, que es la única regla que tenemos hasta el momento, la pregunta que surge en este momento es, ¿cómo podríamos calcular esa integral? Entonces, antes de ver cómo podríamos calcularla y de ver el método que podría ayudarnos a calcular esa integral, yo quiero clarificar la manera, o mejor dicho, quiero dejar totalmente claro cómo no deben calcular esa integral. Y esto lo voy a poner como una nota. La integral de un producto no es el producto de las integrales. Eso yo quiero ser totalmente claro en este momento y yo esperaría que no lo olvidaran. Y es que como nosotros estamos acostumbrados a que cuando uno va a integrar una suma, eso es la suma de las integrales, que eso sí es una regla permitida, entonces uno llega a creer que lo mismo puede pasar con el producto, que la integral de un producto sea simplemente integrar cada una por separado. Pero eso no es cierto. Nunca, o mejor dicho, casi nunca, el producto, o mejor dicho, la integral de un producto es el producto de las integrales. Es decir, esta integral no la pueden calcular, sería un error gravísimo, daría un resultado que no es la integral si ustedes se ponen a integrar cada uno de estos factores por separado. Eso no funciona así. Eso no debería ser tan sorprendente porque al fin y al cabo con las derivadas tampoco funciona así. La derivada de un producto tampoco es el producto de las derivadas. Entonces no pueden considerar utilizar eso de que simplemente cojo cada uno por separado e integro, porque eso es un error gravísimo y espero que no estén haciendo ninguna de las integrales que está en el taller que me tienen que entregar en el transcurso de esta semana, espero que no estén haciendo eso, de integrar cada factor por separado, porque así no funciona. Entonces, eso yo quiero que quede claro en este momento, como para que no vayan a cometer errores tan flagrantes a la hora de calcular una integral. Entonces, naturalmente, pues ustedes se pueden hartar de esto, se pueden hartar de que les diga, no lo pueden hacer por sustitución, no lo pueden hacer integrando cada factor por separado, no pueden aplicar esta regla, porque entonces viene la pregunta, y entonces, ¿cómo sí podemos hacer para calcular, por ejemplo,
esa integral que aparece ahí. Esa integral se calcula a partir de un método que es lo que se conoce el método de integración por partes. En este método, lo que uno hace es convertir la integral que a mí me dan en otra expresión, a partir de cierta regla, que es lo que se conoce como la fórmula de integración por partes. Y esa fórmula, que vamos a discutir su aplicación a continuación, es o representa esta fórmula que ustedes están viendo acá. Y al principio se ve como una fórmula muy esotérica, como una fórmula muy extraña, no parece tener nada que ver con lo que hemos trabajado hasta ahora, pero vamos a ver que en el fondo es simplemente una fórmula para convertir ciertas integrales en otras expresiones. Y cuando yo hago ese proceso de reemplazar la integral que a mí me dieron por otra expresión, ahí vamos a poder, en algunos casos, poder calcular la integral que a mí me están solicitando. Entonces, por el momento, esta fórmula que ustedes ven ahí es simplemente una expresión que involucra integrales. Ya vamos a ver cómo se aplica en un ejemplo concreto. Y particularmente vamos a ver cómo se aplica en esta integral. ¿Cuál es la idea de la fórmula? La idea de la fórmula es que esta integral de acá, esta expresión de la izquierda, representa la integral que yo quiero calcular. Ustedes van a decir, pero es que esto que yo estoy mostrando a la izquierda no se parece en lo más mínimo a esta expresión que aparece acá. Es decir, sí, ambas son integrales, o por lo menos ambas tienen el símbolo de integral, pero esta expresión de la izquierda, a simple vista, no sé o no se ve qué relación tenga esta fórmula de acá con esta expresión de acá. La idea, y esa es como la parte inicial y clave del proceso de integración por partes, es que a esta integral nosotros la convertimos o la escribimos de esta forma, haciendo una separación de la integral en dos bloques. En dos bloques que se están multiplicando. Por decirlo de alguna forma, en esta integral, o en la integral que a mí me dan, lo que yo voy a hacer es tomar dos pedazos que se están multiplicando en la integral, y a cada uno de esos pedazos los voy a llamar de acuerdo a las expresiones que aparecen en la fórmula. Es decir, a esa integral que a mí me dan, yo la voy a dividir en dos bloques que se tienen que estar multiplicando, y estos dos bloques a uno lo voy a llamar U y al otro lo voy a llamar dB. Aquí yo tengo una U minúscula y aquí tengo un símbolo que es dB. Esta B es una B corta. Entonces, la idea es que cuando yo hago esa descomposición o hago esa separación en la integral en esos dos bloques, lo que llamaríamos las dos partes de la integral, y por eso se llama integración por partes, ahí es que nosotros aplicamos esta fórmula, obtenemos esta nueva expresión, y es sobre esta nueva expresión que continuamos con nuestro procedimiento. Entonces quiero que miren cuidadosamente en este ejemplo cómo funciona, cuál es la idea, y nosotros vamos a mirar otros ejemplos, lo que alcancemos el día de hoy. Y lo que no alcanzamos, pues lo seguimos desarrollando la próxima clase. Lo que me interesa es que vean como la idea básica de este método de integración por partes.
¿Cómo funciona esa separación en bloques de la integral que a mí me den? Lo primero, y en esto quiero ser muy insistente, es que para esta integral o para cualquier integral donde uno vaya a aplicar partes, es fundamental que las dos partes en las que uno va a separar la integral se estén multiplicando. Esta expresión de acá dice el bloque U está multiplicando al bloque de B en la integral que yo quiera calcular. En ese sentido, en esta integral, y aquí es donde va en detalle la aplicación de este proceso de partes. En un segundo, por favor, que esto me quedó muy chiquito. Listo. Naturalmente, hay varias posibilidades para hacer la separación en bloques. Porque como yo tengo x multiplicado por e a la x, a priori yo puedo escoger x como u, no olviden que los dos bloques se llaman u y db, yo puedo escoger x como u y el db como el resto de la integral. En el db siempre va incluido el dx, esa es como una regla clásica de los procesos de integración, y es que cuando yo cojo un d en un lado, al otro lado tiene que aparecer el correspondiente d. Entonces aquí en el lado del db tiene que ir el dx. Entonces, naturalmente yo tengo varias posibilidades de hacer esa organización, de establecer quién es u y quién es db. Otra selección hubiera podido ser coger u igual a e a la x, este pedazo de aquí, y el db ser todo lo demás. Lo importante es que esta separación por bloques cubra toda la correspondiente integral. Entonces, ahí empieza a aparecer como la primera dificultad de este proceso de integración por partes. ¿Qué o de qué manera selecciono yo quién va a ser U y quién va a ser DD en la separación por partes de la correspondiente integral? Y eso es algo que nosotros vamos a ir desarrollando a medida que vayamos practicando. A priori, yo tengo muchas posibilidades para seleccionar, pero en la práctica solo una de ellas va a ser efectivamente la que me funcione para calcular la integral. Lo cierto es que el primer paso es separar la integral que a mí me dieron o lo que está dentro de la integral en esos dos bloques que llamamos U y llamamos dB. Y en este ejemplo, para ejemplificar la idea, voy a tomar estas partes. U es la parte que corresponde a la X y el dB es la parte que corresponde a e a la X de X. Por decirlo de alguna forma, cogí esta integral y la separé de aquí para la izquierda es U y de aquí para la derecha es dB. Esa es la primera parte, valga la redundancia, seleccionar las partes de la correspondiente integral. ¿Sí me estoy haciendo entender con la idea? ¿Sí estoy siendo claro con la idea? ¿Me están siguiendo? ¿Sí siguen ahí? Sí, señor. Ahora, ¿qué viene? Entonces vamos a revisar nuevamente esa fórmula. En esta fórmula aparecen 4 símbolos. Aparece el símbolo U y el símbolo dB, que son los dos bloques o las dos partes en la que se descompone esta integral. Y también aparecen lo que uno llama el V, este sí solito, sin la D, y lo que uno llama el DU, es decir, la U, pero ahora con una D. Entonces, en esa fórmula de integración por partes, hay, por decirlo de alguna forma, 4 incógnitas o 4 variables o 4 expresiones. U, dB,
B y DU. El U y el DB nosotros los seleccionamos a partir de la integral que a mí me dieron. Yo selecciono un bloque que se llama U y selecciono el otro bloque que se llama DB. Para encontrar los otros dos, que es lo que uno llama el DU y el B, lo que uno hace es lo siguiente. El DU se calcula derivando lo que nosotros llamemos U. En esto se parece mucho a la regla de sustitución. Si U es esto, DU es la derivada de lo que nosotros hayamos escogido como U. Entonces, si U es igual a X, el DU es 1 por DX. Siempre en el DU tiene que ir el DX como pasaba con la regla de sustitución. Entonces, DU es igual a 1 dx, es decir, la derivada de esto con el dx, que yo lo puedo simplificar, como en este caso me dio 1, pues 1 por cualquier cosa, desaparece el 1, y entonces el DU, al calcularlo, sería igual a dx. Entonces, el DU es la derivada de lo que seleccionamos como U. Y la otra expresión, que es lo que llamamos V, es la antiderivada de lo que nosotros escogimos como el DB. Es decir, en este caso, como el DB es e a la x, obviando el dx, claro está, entonces la antiderivada de e a la x, y eso es como de los primeros ejemplos que nosotros discutimos, sería nuevamente e a la x. Y entonces v, que es esa antiderivada, sería igual a e a la x. Entonces, recapitulo hasta acá. Me dan una integral, la separo en dos bloques, a uno lo llamo U, al otro lo llamo DB. Vuelvo y repito, la selección eficiente de ese U y ese DB lo vamos a ir desarrollando con la práctica. Por el momento, yo escojo esta situación así. ¿Qué hubiera pasado si hubiera seleccionado de otra forma? Vamos a ver eventualmente que no hubiera sido eficiente para la aplicación de la integración por partes. Pero lo cierto es, yo escojo el U, escojo el DB dentro de lo que está en la integral y el resto, lo que llamo el DU y lo que llamo el B, lo selecciono a partir de estas reglas. El DU es la derivada de lo que escogí como U y el V es la antiderivada de lo que escogí como el DB. Esa es, digamos, que la primera parte de la aplicación de la integración por partes. Si es más o menos clarita la idea hasta ahí, si me voy haciendo entender, por favor díganme si es como claro hasta el momento lo que estamos haciendo. Sí, profe. Listo, pues. ¿Qué viene después? Después es donde entra en juego esta fórmula de integración por partes. Entonces yo quiero clarificar cómo funciona la fórmula de integración por partes. La parte de la izquierda es la integral que yo quiero calcular. Es decir, en esta fórmula, esto de acá es la integral que separé en estas dos partes. Entonces, lo que me están diciendo es que la integral que yo quiero calcular es igual a toda esta expresión donde lo que yo hago es reemplazar en la fórmula las correspondientes expresiones. Reemplazo U por quien es U, reemplazo V por el que sea V, reemplazo DU por el que sea DU. Y cuando hago eso, la integral que a mí me dieron originalmente se convierte en otra expresión. Entonces miren cómo funciona acá.
La integral original, voy a traerme todo esto desde acá, para que lo veamos clarito. Lo veamos todo en el mismo renglón. La integral original es x por e a la x. Esta es la parte izquierda de la fórmula de integración por partes. Y según esa fórmula, eso es igual a esta expresión de la derecha. Y esta expresión de la derecha me dice, es u por v, y entonces yo miro dentro de todo lo que he calculado, quién es u y quién es v, y entonces pues u es x y v es e a la x. Entonces esto me quedaría, u por v quedaría x por e a la x, menos, y en esta fórmula va esto con un menos la integral de v por du. Entonces nosotros decimos esto es menos la integral, voy a darle un poquitico más de suma acá, 125, menos la integral de v, que v es e a la x, por el du, que el du es este de x, de acuerdo a este cálculo que hicimos acá. Entonces, a partir de la regla o de la fórmula de integración por partes, esta integral, que es la que yo quiero calcular, se convierte en esta expresión. Recordemos la fórmula, que hay que memorizarla, es la parte de la derecha, u por v, menos la integral de v por du. Entonces cojo de todo esto que calculé, u por v menos la integral de el v, que es e a la x, por el du, que en este caso es dx. Y hasta el momento, lo único que hice fue sustituir a partir de la aplicación de la fórmula de integración por partes, la integral que a mí me habían dado originalmente, por toda esta expresión que aparece sombreada. ¿Sí es claro cómo funciona hasta ahí? ¿Sí es clara la idea? ¿Sí me están siguiendo? Sí, señor. Naturalmente este es solo el primer ejemplo de muchos que haremos por medio de la integración por partes. Pero es importante entender en este primer ejemplo, por lo menos, la estructura del proceso. Vuelvo y retomo. En la integral original, escojo o lo parto en dos bloques, a uno lo voy a llamar u, al otro lo voy a llamar db. A partir de eso, calculo el du y el v, y a partir de eso, yo aplico la fórmula y la integral que a mí me habían dado, yo la convierto en otra expresión. Voy a escribir esa expresión más grandecita, si puedo. Esta expresión de acá. Cuando yo llego a esta expresión, y esta es la parte, o es una de las partes importantes de este proceso de integración por partes, cuando yo llego a esta expresión, aquí aparece otra integral. Y algo característico del proceso de integración por partes es que a partir de esa fórmula yo tenía una integral y la convierto en una expresión en la cual aparece otra integral. Entonces ustedes dirán, pero ¿cuál es la gracia de aplicar un método que coge una integral y me la convierte en otra? La gracia es que esta integral, si nosotros seleccionamos adecuadamente el u y el db, esta integral debería ser más fácil de calcular que la integral original. Es decir,
cuando yo hago el proceso de integración por partes, dependiendo de la selección que yo haga, y es aquí donde entra en juego la importancia de seleccionar adecuadamente, que vuelvo y repito, es un ejercicio que solo se adquiere con la práctica. Cuando yo hago esa selección del U y del dB, la integral que a mí me dieron queda convertida en una expresión donde hay que calcular otra integral, y la idea es que esa integral que nos quede para calcular después de aplicar la fórmula sea una integral más sencilla de calcular. Y en este caso es así, porque la integral que me queda acá es la integral de e a la x, que esa integral es simplemente e a la x. Esta integral nosotros la podemos calcular de manera inmediata. La integral de e a la x es e a la x. Entonces, esta expresión de acá es simplemente e a la x, naturalmente, más la constante de integración. Y entonces, eso significa que toda esta integral que me habían dado originalmente es igual a esta expresión de acá. Entonces, la integral de x por e a la x sería igual a x e a la x menos e a la x más la constante de integración. Y el cálculo de eso lo hemos hecho a partir del proceso de integración por partes. ¿Sí es clara la idea? ¿Sí me siguen con la idea? ¿Sí están ahí o ya se fueron? Porque si se fueron podemos terminar. Sí, profe, sí es clara la Sí, idea. señor. Profe, sí es claro. Sí, profe. Listo, pues. Entonces, ¿cuál es la estructura de este método y dónde están los puntos claves? Entonces vamos a mirar una descripción del método de partes. Primer paso, seleccionar en la integral las partes U y dB. Esa es como la primera parte, que esa tiene su dificultad. Y entonces aquí pongo un pequeño comentario. La selección debe permitir que al calcular, que al aplicar la fórmula, me quede una integral más sencilla de calcular que la integral original. Entonces, cuando uno selecciona las partes, a priori uno puede hacerlo de cualquier forma, uno debe visualizar si al hacer esa selección y al aplicar la fórmula, la integral que me va a quedar acá, en esta parte, efectivamente va a ser más sencilla de calcular. Eso es lo primero que uno debe hacer. Y en esa parte, como les digo, hay que trabajar y hacer ejercicios para escoger adecuadamente eso. Esa es la primera fase del método de integración por partes. La segunda fase, calcular los otros datos que me faltan para aplicar la fórmula. Calcular el DU, ay Dios mío, calcular el DU y calcular el V. A partir de lo que hemos discutido acá. DU es la derivada de U, V es la antiderivada de dB. Ese es el segundo paso. El tercer paso en la estructura de este proceso, aplicar la fórmula de integración por partes, que la voy a escribir acá.
Esa fórmula es esta expresión de acá. Que se te ha enredado esto. Esta fórmula es esta expresión. Entonces, cuando aplico la fórmula de integración por partes, la integral original se me convierte en esta última expresión. Esto fue lo que hicimos acá. Aquí es donde yo aplico la fórmula y llego a esta integral. Y el cuarto paso, que es el último, es calcular la integral del lado derecho de la fórmula. Es decir, cuando yo aplico la fórmula, me queda esta integral, o me queda una integral, yo tengo que calcular esta integral. Por eso es que yo les decía que al seleccionar el u y el db, nosotros debemos poder llegar a una integral más sencilla. Miren que arranqué de esta integral y con la fórmula de integración por partes, lo que me queda es calcular esta integral, que es bastante sencilla de calcular. Esta estructura o esta secuencia de pasos estructura el proceso de integración por partes. Esto, a priori, se ve bastante mecánico. A priori simplemente es como ir seleccionando, ir calculando, ir aplicando y calcular una integral al final. Sin embargo, la pertinencia de la aplicación de la integración por partes viene justificada siempre y cuando nosotros podamos seleccionar el u y el db en la integral original de tal forma que yo pueda hacer este ejercicio. Es decir, esta selección tiene que hacerse de manera cuidadosa. Cuando yo tengo una integral, yo tengo muchísimas formas de aplicar esa regla de integración. Permítame un segundo, por favor. Excúsenme, por favor. Entonces, les estaba diciendo, este proceso, que puede verse hasta cierto punto, como vimos en el ejemplo anterior, como un proceso algorítmico de ir desarrollando unos pasos, de ir haciendo unos cálculos, de ir aplicando unas fórmulas, es un proceso que para poder desarrollarse con eficiencia y con solvencia, está completamente fundamentado en la selección del U y del dB. Por otro lado, la integración por partes no se le puede aplicar a cualquier integral. Ustedes dirán, pero si yo en cualquier integral puedo escoger un U y un dB, ¿por qué no puedo aplicar partes siempre? La razón es que es muy posible que en ciertas integrales, cuando escojan U y dB, esta integral que les queda en la fórmula sea más complicada de calcular que la integral que necesitaban calcular. En ese sentido, el tipo de integral sobre el cual podemos aplicar partes viene justificado por la pertinencia del método. Si al seleccionar el U y el dB y al aplicar toda esta fórmula, yo puedo llegar a calcular la integral del lado derecho, pues entonces, en ese caso, funciona la integración por partes.
Pero si yo en una integral aplico partes y al llegar acá no puedo calcular esta integral, pues significa que partes, por lo menos con esa selección que se hizo, no funciona para la integral que estamos buscando. Esto puede sonar un poco extraño y con eso voy cerrando mi exposición de hoy para no sobrecargarlos. Esto puede sonar un poco extraño, pero a priori yo no puedo determinar si la integración por partes me va a funcionar o no. Yo tengo que ponerme a probar seleccionando U y seleccionando DB para ver si efectivamente al final yo puedo desarrollar el proceso con solvencia. ¿Sí es clara esa idea? ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Entonces, esto que expongo hoy abre un montón de problemas que nosotros iremos afrontando a medida que desarrollemos ejercicios. El primer problema es cómo hago yo para seleccionar de una manera eficiente, o por lo menos que me garantice sí mayor porcentaje de éxito, quién es U y quién es DB en la correspondiente integral. Eso lo vamos a empezar a discutir en detalle la próxima clase. Por el momento no quisiera como sobrecargarlos más. Digamos que esta explicación a veces es como muy llena de cosas. Entonces, como que importante es como que ustedes se vayan quedando con la estructura y ya vamos a irla refinando a partir de ejemplos que desarrollemos eventualmente. Esto era lo que quería como compartir con ustedes el día de hoy. No se preocupen si no está al 100% entendido este método. Lo que les digo, esta es como la estructuración y ya vamos como reafirmando con ejemplos este proceso. Excúsenme. Entonces, con eso cerraríamos nuestra sesión de hoy. Nos vemos el lunes para continuar trabajando. Quedo pendiente de la entrega de la tercera actividad. Creo que les dije sábado, ¿cierto? Para este sábado quedaría esa entrega. ¿Sí? ¿Es el sábado? Sí, señor. Listo, pues. Entonces así dejaríamos por hoy. Nos vemos el lunes. Muchas gracias por su tiempo y su atención. Gracias, Chao, profe. profe. Chao, Chao, profe, profe. gracias. Chao, Chao, profe. profe, gracias.